Listo. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de la hora que nos estás escuchando. Yo soy Claudia Velasco de Conecta con tu Luz Angelical y es para mí un placer y un honor estar aquí como cada lunes hablando de temas de espiritualidad, ángeles y herramientas de autoconocimiento. Y el día de hoy estamos de manteles largos, tenemos a una gran invitada que he tenido el privilegio de conocer ya hace un año aproximadamente. Fue para mí una gran sorpresa, una grata sorpresa saber que hay este tipo de ayudas y de profesionales que hablan de estos temas aquí en Kansas, trabajando para nuestra comunidad latina, porque son estos temas más muchos otros que pues es difícil tratarlos aquí en Estados Unidos y más que sea en nuestro propio idioma y bueno, a tener esta gran oportunidad y haber conocido a esta persona, pues fue un gran privilegio porque ahora podemos estar pues compartiendo información, ampliando y expandir todas estas herramientas que son muy útiles. Y bueno, ella es Liliana Rodríguez, ella es psicóloga de profesión y tanatóloga. Ella también es mexicana y está aquí en Kansas trabajando como todos nosotros en pro de la comunidad latina. Ella tiene un grupo de ayuda mutua para el duelo y este es uno de los grandes proyectos que tiene para ir trabajando con nuestra comunidad en la superación del duelo. Y no nada más en cuanto a pérdidas, sino a cualquier tipo y proceso de duelo que tengamos. Ella es Lili. Muy buenas noches, Lili. Gracias por haber estado, por estar aquí, por haber aceptado la invitación, porque esta comunidad, tanto de Kansas como de otros países, te conozcan y vean lo que es el trabajo de la tanatología y que también es de gran ayuda para nuestro desarrollo personal. Gracias, Claudia. Gracias por este espacio. Me encanta el tema de duelo migratorio, bueno, de duelo en general, pero de duelo migratorio me gusta mucho. Lo viví, sé lo que pasa a mucha gente y lo que estamos pasando ahorita con todo lo que estamos viviendo los hispanos. Entonces, pues gracias por abrir este espacio. Me siento emocionada de poder hablar de esto. Muchas gracias por el espacio. No, es un placer para mí y es cierto, necesitamos más espacios para dar a conocer todo lo que se hace aquí en Kansas en pro de la comunidad hispana. Sabemos que estamos pasando por un momento muy difícil, es tiempo en donde la migración es un tema de mucho auge y el duelo migratorio, que es el tema que tenemos el día de hoy, que es cómo duele dejar nuestro país, nuestro hogar de origen por un futuro mejor. ¿Y qué impacto tiene eso en nuestra vida? Y a veces que no somos muy conscientes de ello, porque lo enfrentamos como, bueno, pues lo tenemos que hacer y ya está, pero no nos damos cuenta que también es un duelo, que hay una pérdida y que eso también impacta, no nada más en nosotros mismos, sino también en la gente que se queda. Y bueno, el día de hoy, pues queremos enfocarnos en este tipo de duelo, porque hay muchos, pero el día de hoy nos enfocaremos en el duelo migratorio. Y pues empecemos por el principio. ¿Qué es el duelo migratorio, Lili? Bueno, mira, el duelo migratorio es un proceso emocional, psicológico y social que vivimos las personas que decidimos emigrar. Y a veces son no decisiones, sino migraciones forzadas. El duelo migratorio tiene varias características, pero es interesante porque en una de ellas, que es múltiple, es un duelo múltiple, se mencionan más de 7 duelos. Entonces muchas veces no hacemos conciencia de todo lo que traemos cargando cuando emigramos, de todos esos dolores que traemos
pues no hacemos conciencia simplemente porque venimos con expectativas Ujú, y sueños, y al principio vivimos una etapa de luna de miel al lugar donde mm, llegamos, donde todo nos emociona, donde todo nos parece fantástico, pero poco a poco vamos entrando a la etapa de, bueno, la primera etapa se dice que en algunas personas dura de 6 meses a un año, y poco a poco vamos entrando a la segunda etapa, que es de el choque de la realidad. En esta etapa mm, nos damos cuenta porque ya empezamos a conseguir un trabajo, porque ya estamos batallando con el idioma, si es que el idioma es diferente, porque ya nos estamos enfrentando a muchas, yo diría que a muchos pagos, ¿no? Pero sí hay muchas situaciones que se viven en el duelo migratorio que nosotros no estamos conscientes. Es un duelo parcial, porque el objeto de nuestra pérdida no está muerto, es digamos que lo podemos uh, ver, o sabemos que está en un lugar, que podemos regresar a él. Por eso es que a veces no hacemos conciencia de que nos está afectando, porque también porque no hacemos conciencia de que nos está afectando porque está ahí, no está completamente eliminado. Y otra es porque cuando tú te vas a un lugar, te vas con expectativas, sueños, metas. Y si tú volteas a tu país de origen y dices, ¿sabes qué? No me siento bien, lo primero que hacen tus familiares es, pero ¿cómo? Si te fuiste a un mejor lugar, está súper bien. O sea, no te puedes quejar. Y el hecho de no poder hablar de eso te coloca, te hace sentir como que, ok, lo minimizas, no pasa nada, sigo adelante, pero se va acumulando ujú, esos sentimientos. Bueno, mencionamos que es un duelo múltiple también, ¿verdad? Porque tiene el duelo por la pérdida del sí mismo, de la familia, de los amigos, del del grupo al que perteneces. Tú llegas a un lugar ujú, y eres completamente desconocido, todo eso te va afectando. Obviamente que todo eso te va cambiando como persona. Hay un proceso de cambio en tu vida, en tu persona. Ya no eres la persona que emigró, te estás dando cuenta de que hay situaciones que te están rebasando. Muchas veces no tenemos con quién hablar eso. ujú. Muchas veces no podemos, porque aquí voy a hablar en el medio donde me desenvuelvo. Todo el mundo tiene su ocupación. Por eso es que ya con el tiempo, cuando yo caí en cuenta de que lo que tenía era un duelo migratorio, fue que empecé a darme cuenta de la necesidad que teníamos como migrantes, como situación, como latinos, que teníamos esa Ujú, situación donde teníamos que hablar todo lo que nos pasa, porque no hay muchos lugares donde lo podamos hacer. Entonces, en esa resignificación del duelo fue que nació el grupo de duelo, en esa resignificación de todo lo que yo había pasado. Bueno, un poquito te cuento que cómo me di cuenta de que era duelo migratorio. Yo estudié psicología, nunca tocamos el duelo migratorio. ujú. No, no se toca Entonces, como tema. si acaso tuvimos una o dos clases de tanatología general y adiós. Entonces, yo me sentía, y tal vez muchas personas que comenten ahí si quieren, con esa tristeza profunda, con esa tristeza como que tienes que funcionar porque tienes que hacerlo, pero no es algo que te estuviera moviendo desde adentro, no era como sentirme Ujú, viva, era solamente para funcionar. ujú, Es un desánimo, es un desánimo profundo que no le encuentras mucho sentido a nada de lo que haces. Pero fíjate qué curioso, porque aquí hay algo bien importante. Uno entra en esa soledad forzada a la que uno se encuentra. Uno entra en esas reflexiones profundas de que si valdrá la pena lo que estoy haciendo, valdrá la pena dejar todo lo que yo soy en mi país para venir a hacer aquí don nadie.
¿Valdrá la pena estar tan lejos de lo que amo para qué? O sea, y esas preguntas te empiezas a hacer esas preguntas y también empiezas a trabajar el duelo, porque ahí ya estás Ujú. en ese proceso del duelo. Y entonces ahí empiezas ya como que si lo estás, en mi caso yo tomé terapia y bueno, me hice tanatóloga, entonces empecé a encontrarle un sentido a todo esto. Ujú. Porque el clásico voy por 2 años y me regreso, se han pasado 24. Sí, Entonces, es curioso porque ahora el duelo la sociedad lo criminaliza. Cuando el Neandertal, nuestros antepasados eran nómadas. sí. Entonces ahora ya hay barreras, ahora ya hay leyes, ahora ya los migrantes somos criminales, porque así nos llaman, ¿sabes? Todas esas cosas que te estoy diciendo son un cúmulo de estresores que nos van llevando a hacer cambios en nuestro desarrollo, en nuestra forma de comportarnos. De hecho, esa cantidad de estresores eh, afectan el hipocampo, que es el que está directamente relacionado con la toma de decisiones. Ujú. Entonces, muchas veces tomamos decisiones equivocadas y luego te preguntas, ay, ¿por qué hice esto? ¿Qué me pasó? Pues simplemente que estás lleno de estrés y no has tenido un tiempo para ti, no has tenido un tiempo para respirar, para meditar, para decidir Claro, qué te conviene. no hay claridad. Y así muchas situaciones que pasamos cuando inmigramos. Ujú. A mí en lo personal, ahorita que estabas hablando todo eso, me acuerdo que para mí venir aquí fue mucho en conciencia. Siento que lo decidí muy segura y muy clara de qué era lo que quería, ¿no? Y eso creo que a mí en lo personal me ayudó mucho para adaptarme, porque yo no recuerdo que me haya costado trabajo adaptarme. Y tampoco me acuerdo de que en los primeros años allá yo diga: "Ay, extraño mi comida, extraño a fulanito, a fulanita", no sé. No lo viví así como he hablado con tantas personas que sí, es muy común escuchar es que aquí al principio, como dices tú, viene uno con la expectativa de que es la maravilla aquí y que aquí todo es muy diferente a de los países de donde comúnmente se vienen. Y sí, es muy diferente. Entonces, al primero estás como en la novedad, como dices tú, pero ya después empiezas a ver, pues, la parte no tan bonita, no tan linda, y te empiezas a encontrar con esa soledad si es que no vive tu familia aquí, si es que veniste solo, porque mucha gente sí venimos sin familiares y eso pega más, porque no es lo mismo tener al tío, a la tía que te cobija, que te dice por aquí, por allá. Mucha gente viene sola y se enfrenta más duro con esto de que va aprendiendo conforme los tropiezos o los errores, etcétera. Entonces, mucho depende esta parte de cómo vienes tú, de que si tan voluntariamente o porque no había opción, como la mayoría viene. Vengo acá porque allá no tengo lo que aquí pudiera obtener, trabajo, dinero, y mucha gente se está aquí aunque no quiere estar aquí, pero el dinero que gana aquí le sirve a los de allá y eso también impacta, porque es lo que mencionabas tú. No, quédate allá, que allá estás mejor, que aquí esto, que la delincuencia, que aquí no hay trabajo. Y pues ponen a la persona, siguen sí, pero aquí me siento solo. Sí, pero aquí no hay gente a mi alrededor, no confío en nadie, porque esa es otra, Lili. Yo también lo he visto en mucha gente.
la comunidad hispana es desconfiada. En su mayoría, la gente hispana es desconfiada y desconfía de nuestra misma comunidad. Y eso pega, porque te sientes solo, aunque haya muchas personas como tú en tu misma situación. Sí, exacto, falta de comunicación, ¿no? Mira, qué bendición que pudiste planear tu viaje y tu uh, migración, pero fíjate que la mayoría no lo hacemos así. Sí, Entonces, sí. por eso es el punto por el que nos sentimos y extrañamos todo, ¿no? Y tenemos todos Sí, esos duelos. sí. Quería comentar algo ahorita antes de que se me olvide. Esas remesas que mandamos a nuestro país son una dosis de dopamina nos ayudan a sobrevivir aquí, ¿sí sabes? Sí. Cuando mandamos el dinero y nuestros seres queridos están felices porque ya recibieron algo con que van a pasarla, pues eso nos ayuda a nosotros a seguir aquí sobreviviendo. Yo siempre he dicho que por muchos años, bueno, este es un tema que me emociona mucho. Por muchos años yo me sentí como un zombie, ¿sabes? Uh-huh. Exactamente como eso es, el ver un zombie es lo que describe lo que hacemos muchos hispanos acá. Sí. Hay dos tipos de migración. Esa migración planeada, Uh-huh. que es la migración, digamos, la sencilla, y la migración donde aparece el síndrome de Ulises, que es la migración compleja. Es una migración compleja que Joseba Shotegui lo nombró síndrome de Ulises en el 2002. Él es un psiquiatra español que tiene muchos años estudiando el duelo migratorio y tuve el privilegio de hacer un diplomado con él. Y él acuñó ese nombre de Terminó. síndrome de Ulises. Y es esa migración que viene eh, batallando, que viene sufriendo, que viene pasando muchas cosas. En mi caso yo pasé por el desierto y cada migrante te puede contar una historia de terror. Y estoy contando esto porque es una de las causas por las cuales nos volvemos muy desconfiados. Uh-huh. Entonces, venimos hacinados en carros, venimos batallando sin comida. En mi caso fue que nos perdieron 7 días en los cerros. Estuvimos perdidos sin agua, sin comida, viendo restos de otros humanos que obviamente te cambia todo. Te puedo decir que yo siento que conocí muchas personas en mi viaje con muchos recursos internos de los que yo no tenía, porque a mí me diagnosticaron síndrome de estrés postraumático después de eso, pero sé que hay muchas personas que pasan cosas terribles, ¿no? Como esas mujeres de Centroamérica que ya vienen preparadas con la pastilla del día después porque las pueden violar en el camino. Son situaciones extremas. De eso es donde se ubica el síndrome de Ulises. Uh-huh. En esas situaciones de inmigrantes que vienen en situaciones forzadas, con soledad extrema, con estrés al máximo, con todo ese cúmulo de cosas hace que eso sea el síndrome de Ulises, que no es una condición médica, porque esa es otra cosa que pasa. No es una condición médica porque es duelo, y sin embargo cuando llegan con el doctor los medican para quitarles la supuesta depresión y les dan una cosa por el cual estresarse más, porque ahora tienen que pagar medicinas carísimas y, Uh-huh. ¿sabes? Sí. Cuando, cuando los doctores no están capacitados para trabajar con el síndrome de Ulises, pasa todo eso, ¿no? Son las clásicas compañeras de trabajo que te encuentras con dolor de cabeza permanente. No sé si conoces a alguna de ellas.
Y Ujú, muchas personas que me están oyendo se van a identificar. Tienen el dolor de cabeza permanente. ujú, sí, sí. Tienen 2 y 3 trabajos. Ansiedad, no puedo dormir, eso es muy Y común, no son, puedo dormir, no, luego también porque tienen 2 o 3 trabajos, no comen, no duermen. Entonces se vuelve la vida de puro trabajo, pero también una parte de evasión, porque lo claro, que hacen es el tomarte la pastilla para los dolores o para dormir, pero dentro de la raíz del asunto, pues es precisamente lo que estás mencionando, ¿no? el no El, hacer un alto para ver qué es lo que está pasando contigo, qué tienes. claro. Y es que me imagino que da pavor, ¿no? Ujú, Da pavor sí. estar al contacto contigo mismo cuando no has trabajado, cuando no tienes herramientas, cuando no tienes Cuando no sabes psicólogo, hacerlo. cuando no sabes hacerlo. Entonces, sí, hay muchas situaciones extremas. Y fíjate que para poder hablar algo en concreto con lo que está pasando actualmente, yo le escribí al doctor, pero hasta ahorita no me ha contestado, acerca de cuál era su opinión, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo ahorita, porque imagínate, ya traemos ese cúmulo de cosas Sí. y añádele toda um, La carga la carga emocional emocional que hay ahorita con de todos que estos. todo migrante es, criminal, ¿no? Y simplemente la palabra te tiene una carga energética y emocional fuerte, seas legal o ilegal. Ya Sí, simplemente el ver que no eres güerito, ya hay un problema. no, imagínate que si a los ciudadanos les está yendo como les está yendo, imagínate qué situación corremos nosotros, ¿no? Yo me he observado, yo oigo las noticias, las veo y enseguida tengo taquicardia, enseguida entro como en estado de alerta y, y no sería necesario ya, ¿no? Pues mi situación no está tan mal, pero digamos que eso ya es, me recuerdo del libro del cuerpo lleva la cuenta, Ujú, recuerda todo lo que ya ha vivido antes ujú. y entonces vuelvo a vivir todo ese shock emocional porque es un cóctel de emociones que vuelvo a vivir. Okay. Imagino que muchas personas se sienten así, aun cuando ya su situación no. Sí. A mí, Oye, Lili, y por ejemplo, para ir como recapitulando, entonces, una persona, ¿cómo puede saber que está en un duelo migratorio? ¿Cuáles serían las características, los síntomas, como para que esa persona vaya poniendo atención? bueno, como ya te dije, esa tristeza profunda, esa evasión, eh, tienen un sentido de vida y no, pues tienen el sentido de trabajar y trabajar y trabajar, pero tú en tu persona, en tu plan personal, ¿qué estás haciendo por ti? Ujú, ¿No? No hay autocuidado nulo, es todo como para las otras personas, como para el trabajo. No hay un sentido, bueno, como ya lo dije, no hay un sentido de vida. Eh, pues el estrés, la migraña, todo ese cúmulo el de, comer mucho también veo que mucha gente come muchísimo, bueno, por ansiedad, mira, eh, ansiedad, comida, compras compulsivas, eso también, la gente que compra, porque aquí hay de todo. alcoholismo, Alcoholismo, cierto, refugio en las drogas. muy cierto. Y aquí hay una cosa que también, el duelo migratorio te activa tus heridas de la infancia. Ah, Entonces, cierto, es un cóctel que no te lo acabas. Muchas situaciones pasando ahí al mismo tiempo. sí, Entonces, sí. sí, pues la mayoría, bueno, yo no sé si es que yo observo mal, pero escucho mucho como eh, viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Alcohol, Ajá, sí, fiesta. Y yo no digo que esté mal, ¿no? O sea, pero como no,
no hago un alto para saber qué estoy haciendo, a dónde voy, sino que trabajo, trabajo, trabajo. Viernes, sábado y domingo alcohol, alcohol, comida, y lunes trabajo, martes trabajo, toda la semana trabajo y se repite Sí. por años. Por años, se vuelve un hábito. Por años. Ya es viernes, vamos por las chelas, ahí está la licor, sábado igual, domingo para curármela, y el lunes empiezo a trabajar todo el día, bla, 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 y es así por años. Yo Sí, lo he observado y no sí, hay un cambio, no hay un cambio. claro. Entonces, bueno, pues la información ahí está, quien quiera hacer conciencia, ¿verdad? Así es. Bien, ahí los que están viéndonos, nos están acompañando en este live. Si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer, ahí lo pueden escribir y yo los leo. Me gustaría saber sus opiniones, la gente que está aquí, que también es migrante. Cuéntenos sus experiencias, los pensamientos que le surgen a raíz de este tema tan interesante. Y bueno, Lili, una pregunta, y por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con las personas que se quedan del otro lado? Es decir, que un familiar se viene para acá o se viene a otro país y la gente que se queda con esa familia. La migración es un problema social. Entonces, mira, se ven afectados los que se quedan, esas madres que están llenas de amor por un hijo al que ya no mucho le pueden dar ese amor, se quedan preocupadas, se quedan, Ujú, bueno, y en general los seres queridos, ¿verdad? Que es cuando tú emigras, todos tus seres queridos pues se quedan ahí en el limbo. Cambian los roles, porque ya ujú. no está ya no está el que hacía las organizaciones, entonces ahora tiene que ocuparse otro de hacer eso. Este, Cambian muchas cosas, y algo que pasa en la familia es que a veces no entienden por qué decide emigrar el hijo o quien sea, y tienen que aprender a respetar esa decisión aun cuando no estén de acuerdo. Mm, Y eso pasa mucho en la familia, pues se queda ese espacio ahí sin ocupar, y yo me iría un poquito más allá, cuando ya el hijo se pierde en la frontera, cuando ya no regresa, cuando ya no saben más de él, mm, ellos hacen otro tipo de duelo también. Entonces, claro. sí, eso es un problema social, entonces afecta a los que se quedan, afecta al migrante y afecta al lugar donde llega, porque cuando llegamos empezamos a mover a donde llegamos, y también eh, se ven afectados los del lugar de acogida. Ujú, Entonces es un problema social. Sí. sí. Otra, perdón. No, iba a comentar eso, que es cierto, la familia que se queda también le tiene una pérdida, ¿no? Del ser querido que ya no va a ver con tanta regularidad, si bien le va, lo verá pronto, o esa persona puede venir o no. Hay gente que tiene años, más de 20 años sin ver a sus papás, sin ver a su gente, y que tanto allá la vida tiene que seguir y tú acá pues tienes que ver por ti. Entonces también es un shock muy fuerte y es difícil, porque allá se acostumbran también, se tienen que acostumbrar a estar sin ti y tú tienes que estar acostumbrado. Y otra cosa que he visto con la gente es, y en esto también a mí me pega, ahí sí me pega un poco, es como no tener la facilidad de estar yendo tanto, tan seguido, Navidad, hay veces que uno tiene que decir, no, pues no voy, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, porque no está a la vuelta de la esquina y también sale caro. Entonces, eso también afecta porque te empiezas a perder de todas las reuniones familiares y tú aquí la mayoría por ejemplo, mi esposo nomás tiene un hermano y yo le preguntaba, oye, antes de que nos casáramos, ¿cómo vivías tus navidades, tus cumpleaños? Lo dejan de celebrar, ¿no? Hace mucho que yo no celebro eso.
Hace Sí. mucho, no, o me iba y me compraba un Six y me ponía a ver la tele, ¿no? Y otras amigos, amigas que les he preguntado igual, porque la gente que no tiene familia. Ya si tienes familia, pues ya haces tus reuniones y la burulla y Empieza- todo. Sí, te empiezas a adaptar, pero quien no tiene familia, dejan de celebrar eso. Y eso pesa, pero te pone uno como un caparazón y decir, no, ya no, ya eso no me importa, eso ya no pasa nada, y dejan de celebrar, y eso pesa, eso pesa. Yo me recuerdo mi primer Navidad, acostada a las 8 de la noche. Y obviamente no podía dormir porque era como, qué raro, 24 de diciembre yo acostada a esta hora. Sí, horrible, horrible. Fíjate que mi mamá falleció hace 3 años y yo no pude verla, ya no pude verla, yo demoré 24 años en regresar. Entonces, cuando regresé fue cuando me di cuenta realmente de lo que había pasado. Porque estás acá y lo sabes, pero no te cae como el 20, no lo asimilas. Sí, Pero hasta que regresé yo, me sentí tan desencajada, sentí que, vaya, me cayó, o sea, me cayó la noticia, sí, sí, tu mami murió, ya no está. Entonces, fue tremendo eso. Y eso fue el año pasado que regresé. sí, sí, ese tema también lo he visto mucho en la gente. El dolor de perder a tus padres y decir, se murieron y yo no pude ir a despedirlos". Exacto, es Wow, más ese fue un el cierre, el ritual. exactamente, eso es un golpe muy fuerte que lo he visto con las personas que a veces, vienen aquí conmigo a consulta, mucho es, se murió mi papá hace 5 años y lo que me queda es un duelo no cerrado, porque siempre es, no fui a verlo, no pude ir a verlo, Es como y mucha culpa. sí, es culpa, Te queda exactamente, con mucha culpa. es culpa. Y bueno, hay ejercicios para trabajar con eso. Sí, Este, pero nunca vas a cerrar un duelo porque cada vez que recuerdas a tu ser querido, regresas como que se vuelve a abrir, ¿sí sabes? sí, 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 Entonces, es bien difícil cuando no haces ese ritual, cuando no, sí, porque de hecho los rituales para eso son, ¿no? exacto. Para que tú te caiga el 20 Hagas de un ya, cierre y hagas. emocional y energético, porque lo puedes entender aquí en la mente, como les digo, es que tú puedes entender aquí que no estaba en ti, que no pudiste, y es más, tu ser querido igual también se murió sabiendo que tú no fuiste allá porque, pues no podías, Porque no pero puedes. eso díselo al corazón, eso díselo a su Sí, cuerpo, y ahí es donde tienes que hacer un cierre y para eso sirven los rituales, ¿no? Es cierto. Déjame leer aquí unos comentarios. Dice Mario Rodríguez, saludos hermana desde Coyoacán. Ay, saludos Mario. exacto. Guadalupe Velasco, nos quedamos en duelo también con un dolor inmenso los que nos quedamos. Sí. Joana Ledesma dice, hola Clau, mi caso es muy parecido al tuyo, ya que tuve la posibilidad de planear, pensar y decidir el hecho de emigrar, pero eso no ha evitado muchas veces sentir ese duelo, claro. Y eso me ha hecho sentir culpa porque yo no tuve que vivir situaciones extremas como otros. ¿Es válido este sentimiento? Pues claro que es válido, o sea, es válido, cada quien lo vive de manera diferente y no necesitan todos pasar por el mismo dolor. Tu Claro. dolor puede ser diferente. Es esta parte de, no sé, de extrañar o whatever, lo que sientas. Entonces, es válido, valida ese dolor que tú estás sintiendo. Y otra cosa que yo diría, no sé qué ahorita comentes tú, Lili, pero no compararnos con la gente. O sea, por ejemplo, el mío yo no te puedo decir que para mí fue doloroso, me adapté fácil, me gustó mucho Estados Unidos. Sí, claro, es muy diferente el ambiente familiar. Evidentemente, mi familia está allá y cambiaría muchas cosas, pero pues ha sido diferente mi proceso. No quiero decir que mejor ni nada, pero sí diferente a lo que la mayoría vive. Eso es cierto. ¿Verdad? ¿No? ¿Qué opinas tú, Lili?
Primero me recordé que otra de las características del duelo es esa, que es recurrente. Cada vez que tienes una llamada, se reabre esa herida. Cada vez que te Sí. acuerdas que ahí van a celebrar el cumpleaños de fulanita, se reabre esa herida. Entonces, otra característica es esa, que es recurrente. Pero no para nada, cada quien tiene su dolor y es válido, cada quien vive su experiencia. Y en mi caso, ya cuando logro verlo al otro lado, ya después de tanto tiempo, pues yo agradezco, porque ahora puedo tener esas herramientas psicológicas con las que puedo ayudar a la gente. Bueno, no ayudar, sino acompañar a la gente. Acompañar. Entonces, que en otro momento no hubiese tenido, no hubiese entendido. Claro. De hecho, como te comentaba, el fin de los grupos de ayuda, de los grupos de acompañamiento, son para la comunidad migrante, solamente para la comunidad migrante. No pretendo hacer nada con los anglosajones. Y no porque tenga nada en contra de ellos, sino porque entiendo que desde el sentir que ellos están pasando, comprendo eso que están viviendo y puedo desde entonces acompañarlos con esa empatía de que están pasando, porque ya lo pasé yo también. Entonces, pues, de hecho, yo siempre pienso, si yo hubiese tenido un grupo al cual acudir en aquella época en la que me sentía como un zombie, creo que hubiese cambiado muchas situaciones de mi vida, pero igual todo enriquece, ¿no? Al final del día te das cuenta de que todo sirve para bien. Pero en aquel momento, y de hecho fue por eso la idea, porque no tienes esa soledad forzada, que no tienes a quién recurrir, no tienes familia, no tienes nada. En mi caso así fue, yo no tengo más que mis hijos, y mis hijos nacieron acá. Entonces, esa soledad forzada que en primer lugar, bueno, tienes que cruzar, ¿no? Tienes que duelar, tienes que cruzar por ese camino para luego entender de qué te sirvió y hacia dónde vas. Entonces, por eso es que digo que los grupos tenemos que hacer, dar a conocer los grupos para que la gente que se sienta así sepa que hay un lugar donde ir, donde hablar, donde recurrir, aunque ahora no van a ser presenciales, pero podrían ser virtuales por la situación. Pero sí, todos los duelos son válidos y todos los migrantes tenemos una historia diferente que es completamente válida. Todos tenemos nuestros dolores y serán diferentes de acuerdo a nuestros recursos internos y todo lo que tenemos alrededor, nuestra red de apoyo. Siempre va a ser diferente, pero todo es válido y cualquier dolor es válido. Ahora, considero también que es importante de entrada, pues reconocer que estás pasando por un duelo, ser consciente de eso, pero también encontrarle un propósito a tu estadía aquí. Lo que hayas decidido venir por 1 año, 2 años, 3 años, tener un propósito y no olvidarte de ti, porque si nada más vienes, vengo yo a trabajar y a trabajar, eso te va a ir muy bien en la cartera, pero a los 3, 4, 6 meses, o sea, vas a estar mal, física, mental y emocionalmente, y de eso no se trata. Entonces también tienes que ir encontrando un equilibrio a eso, y si ya decides estar aquí por más tiempo, o que te hayas venido a vivir aquí, pues también aceptar, creo que como dice Lili, dar un ritual de agradecimiento al país de donde vengas, agradecer, eh, hablar con tu familia y todo eso, agradecer lo que te dio ese lugar para que también haya una desvinculación. No quiere decir, ya no quieras volver a saber de tu país, no, pero sí es como romper este cordón, porque yo me acuerdo ahorita de un caso de una persona que se casó una persona igual, se vino para acá a vivir, pero tardó 10 años en desvincularse de su país y siempre los primeros 3 años se iba a vivir allá 6 meses y se regresaba 6 meses y se iba así 3 años y después cada año iba cada año y ni hacía vida aquí y ni hacía vida allá. Entonces también estás como en el limbo. O las otras personas que están
No, el año que entra me regreso, el año que entra me regreso, y pasan como 20 años y no se regresó. Entonces, si no haces un corte en eso, también se te puede ir la vida y ni disfrutas aquí, ni echas raíces aquí y tampoco estás allá. Y eso es donde siento que también eso afecta emocionalmente a la persona. Sí, sí, y no podemos cambiar quiénes somos. Sí. Tenemos parte de, pues somos de esa cultura de allá y adaptarnos acá. O Ujú. sea, no pasa Encontrarle nada el... con el aprender a vivir y aprender cosas de acá, porque no dejamos de ser lo que traemos, todo ese bagaje cultural que traemos de nuestro país. Claro. Y sí, yo la verdad no sé qué tanto me he desvinculado, porque yo hasta ahora eh, mis planes son irme a vivir, retirarme a México. Eh, pero no es como que estoy extrañando todo el tiempo, ¿sabes? Ya esa parte ya la pasé, ya la viví, ya Sí, estoy haciendo planes para un futuro, pero no es porque estoy, igual me puedo quedar aquí, no pasa nada, pero yo sí. quiero regresarme. Sí, a eso es a lo que voy. Cuando estás extrañando los frijoles, que no son los mismos de aquí, que las tortillas no son las mismas de allá que las de Ah, aquí. bueno, Cuando estás haciendo ese tipo de comentarios que no ves el lado positivo de aquí por estar pensando en lo que hay allá, pero no estás allá, estás aquí. Entonces, eso es lo que no te hace poner los pies en la tierra sí, y no hay sí, una desvinculación el a eso. agradecimiento no aparece por ningún lado. Exacto. Oye, y ahora con todo esto, para ir cerrando, ¿cómo se supera el duelo migratorio? ¿Cuáles son las técnicas, los tips, las actividades, acciones que puede hacer una persona? Ya detectó que, sí, que el tema sí va por aquí. ¿Qué puede hacer? Pues yo creo que ningún duelo se supera. Los duelos se integran, se aprenden a vivir con ellos, se asimilan y vas caminando en ese proceso, en ese proceso de duelar. Eh, ¿Qué se hace? Bueno, aceptas esas emociones que te provoca el no estar con tu familia, el no tener todas tus redes de tu país, tu lenguaje, todo lo que eras allá, se acepta vivir con eso. Ujú. Empiezas a trabajar en eso, a duelarlo, a atravesarlo, te vinculas con la sociedad de acá, empiezas a conocer, empiezas a aprender el idioma, empiezas a tener grupos de ayuda, apoyo, conoces personas que son de otra cultura y te vas enriqueciendo al mismo tiempo. Ujú. Eh, pues relacionarte con otras personas que no sean precisamente de tu país, pero también no olvidar esas fechas significativas como el Día de Muertos, como Ujú. Las tradiciones, las conservarlas. tradiciones. Y ahí vas caminando poco a poco, pero los duelos no se superan, se integran y aprendes a vivir con ellos. Y es Ujú. la forma más, digamos, sana de irlos procesando. Claro, se Eh, integran. Claro, creo que como dices tú, aceptando tus emociones, aceptando sin juzgarte que claro, sí estás extrañando y que es válido extrañar, que te sientas solo, que estés pasando por situaciones. Yo creo que esa parte es importante, hacer conciencia de eso y como dices tú, hacer acciones o actividades en donde te adaptes, porque si tú no pones de tu parte en adaptarte en el lugar en donde estás poniendo y estás obstaculizando también esta integración del duelo, sí, porque esa es una resistencia mental y emocional y eso no te va a ayudar. Entonces, adaptarte, buscar el lado bueno de las cosas y también creo que lo que ayuda mucho es que te integres a los grupos sociales que hay, iglesia.
grupos de duelo o que hagas amistades, buscar ese acompañamiento de amistades o de gente que te pueda aportar, o que ya ha pasado por algo así y que te pueda aconsejar, que te pueda escuchar o lo que requieras. Creo eso también ayuda muchísimo, ¿no? Sí, claro. Entras en un proceso de aculturación y Exacto, empiezas a aprender cosas y empiezas a cambiar y te das cuenta de que la forma como tú hacías las cosas hay mil y una más exacto. caminos para llegar al mismo punto. Entonces, es bien interesante porque cuando te abres a esas oportunidades, empiezas a enriquecer tu vida y empiezas a Claro, enriquecerte tú aprendes cosas, herramientas y accionas de formas diferentes y puedes convivir con muchas eh, personas de diferentes países, ¿no? Y claro. es bien, ya cuando pasas todo eso, es súper enriquecedor conocer la comida de alguien de la India, Sí, de sí, los peruanos, por ejemplo, ¿no? sí, sí, sí. Diferentes países, cuando empiezas Fíjate, a integrarte y cuando empiezas a conocer a otras personas, súper enriquecedor. sí. Fíjate que ahorita me acordé de una anécdota que mi papá la primera vez que vino aquí a Estados Unidos a visitarme, y me dijo: "¿A ti te gusta vivir aquí?". Le digo: "Sí". Y me dijo: "¿Pero por qué?". Le digo: "Ay, porque aquí hay de todo". O sea, y le dije: "No me refiero a las cosas materiales, sino que en la tienda me puedo encontrar un chinito, un hindú, a un, hondureño", o sea, y me encanta aprender de la gente, porque soy muy Ujú. sociable, muy de andar hablando, y yo siempre ando preguntando cosas. Entonces, dije: "Claro, a mí me gusta eso, me gusta la variedad, la diversidad, y si algo tiene Estados Unidos, es diversidad". Entonces, exactamente, es adaptarte, es conocer, y vas a encontrar que no nada más, si un día quieres comer comida mexicana, hay miles de lugares de comida mexicana, pero si Opciones. mañana quieres de Perú, peruanas y hondureñas y, en fin, tanta cosa que puede haber aquí. Entonces, es como abrirte a las cosas nuevas, y eso entra desde tu voluntad y es parte de tu adaptación de verle el lado bueno a lo que hay en el lugar en donde vives. Y eso ayuda mucho para superar. Sí, Y claro, vas a valorar lo que tenías allá, darle las gracias y ya no puedes regresar, pero también aceptar e integrar lo nuevo, que eso es lo que a ti te va a ayudar, ¿no? claro. Y ahí vas caminando poco a poco en este duelo Así es, así migratorio. es, así es. Pues muy bien, muy padre el tema. No sé si tengas algo que decir para ir concluyendo. Pues me faltaron varias cosas que comentar, pero pues no sé, no tenemos preguntas por ahí. Por aquí tiene, no, preguntas, no, dicen, aquí dice Guadalupe, importante es vincularte y ver lo positivo de donde estés. Sí, ya lo mencionamos, eso es cierto, es totalmente cierto, ver lo positivo. No hay, me gustaría, no sé si en lo que quieran escribir alguna pregunta, la gente que está aquí, escriban sus preguntas. Me gustaría, Lili, que nos hablaras de tu grupo de apoyo mutuo para el duelo, que invites a las personas, de qué trata, cómo se integran, costos, si es que hay, en fin, platícanos sobre eso, sobre tu trabajo que haces aquí para la comunidad. Bueno, es un grupo de ayuda mutua. Empezó precisamente como para tratar el duelo migratorio. Se redujo a un grupo de madres en duelo, ¿sabes? Entonces, el llamado era para un grupo migratorio, pero ¿cómo se dice? Se alinearon muchas situaciones para que se convirtiera en un grupo de madres en duelo. Ujú, Entonces, sesiona todos los sábados de 10 a 12, no tiene costo, es eh, es en un lugar aquí de Missouri, muy cerca, que nos prestan el lugar. Tenemos 4 años trabajando con ese grupo ya y pues yo
estudié tanatología, también me hice dula de muerte, sigo estudiando porque cada vez que llega una madre que yo las considero como mis maestras, porque ellas son las que me van guiando, cada vez que llega una madre con una situación, tengo que regresar a estudiar, ver cómo voy a poder ayudarla, cómo voy a poder acompañarla. Entonces, pues es un grupo muy, pues muy diverso. Hay madres en duelo por todas las situaciones que te puedan ocurrir. Entonces, me siento privilegiada de que me permitan acompañarlas en ese camino tan doloroso y tan difícil. Ujú. Pero siento que por algo estoy ahí, porque como te digo, se confluctuaron muchas situaciones para que ocurriera el grupo de madres en duelo. Y ahí estamos trabajando todos los sábados. Por supuesto que pueden llegar personas con cualquier otro duelo, igual, pero por coincidencia, todas las personas que asisten son de madres en duelo. Claro. Yo lo que aplico con ellas es cognitivo-conductual. También estoy en algunas veces es terapia breve centrada en soluciones, la narrativa. Y entonces ahí vamos caminando poco a poco entre todas. Yo también perdí un bebé cuando tenía un embarazo de 6 meses. Entonces, pues todas estamos en el mismo canal, se podría decir. Y aquí lo interesante es que no nada más es para mujeres que perdieron algún hijo, sino cualquier tipo de pérdida. Es una muy buena opción para que las personas que estén pasando algún tipo de duelo, ya sea de divorcio, de país o de alguna otra situación, una pérdida de un hijo, pues lo vivan acompañado. O sea, yo creo que eso es lo más importante, lo vivan acompañado, porque todo lo que tú haces acompañado, lo vas a superar, lo vas a enfrentar de una mejor manera que solo. Estando solo te va a llevar mucho más tiempo, te vas a desgastar mucho más tiempo, no quiero decir que no lo vas a lograr, pero requieres mucho, mucho trabajo de ti y conciencia, y a veces la mayoría de la gente no lo tiene. Entonces, no dudes en asistir a esta actividad que es 100% gratuita, que es ayuda comunitaria, que es en tu idioma. Así que angelicales que están aquí en Kansas City o en Missouri, asistan, asistan de verdad, apóyense y no pierdan nada, al contrario, pueden ganar muchísimo. Y si saben de alguna persona que esté pasando alguna de esta situación, hágaselo saber, porque ya en Kansas City ya hay este tipo de ayuda para nuestra comunidad latina, porque muchas veces somos los olvidados, pero entre nosotros ya estamos haciendo campaña de ayuda. También aquí Marta Estrada es otra de las personas que ella es portavoz de la comunidad hispana en asuntos de gobierno, y también le agradecemos mucho su apoyo. Así que ya saben, por favor, comuníquense con Lili Rodríguez, tanatóloga y psicóloga. Tiene un grupo en Facebook que se llama Por Siempre en Mi Corazón. Lili, ¿puedes darnos tus redes sociales o tu teléfono donde se puedan conectar? Es el 913-244-5651. Y es Facebook, Por Siempre en Mi Corazón, y igual aparece en Instagram. Ok, Instagram y Facebook, Por Siempre en Mi Corazón. Pueden mandarle un texto o llamarle un WhatsApp a Lili para integrarse. Por favor, gente, hagamos una red de apoyo para la gente que está pasando por este duelo, la gente que le está haciendo difícil este tema en estos momentos. Aquí hay una opción, y también para la gente que está pasando un duelo de una pérdida de un ser querido, divorcio, etcétera, también aquí hay una opción. Así que vamos a ocupar estos apoyos. Ocupemos a nuestra gente, estamos ya en una red en que vamos creciendo, la comunidad latina va creciendo aquí en Estados Unidos, y tenemos que ser fuertes y acompañarnos. Sí, Muchas gracias. perdón, solamente quiero adelante. rapidito.
También ese acompañamiento para esas personas que están solas con enfermedades terminales. Como les acabo de decir, soy dula de muerte, entonces si conocen a alguien que está batallando, que está solo o sola, permítanme acompañar a esa persona, al ayudarlo a cruzar el puente. Estoy capacitada para eso. Si conocen a alguien, denle mi número o háganmelo saber, porque ese es otro propósito que tengo yo en esta vida. Acompañar a esas personas que están solas, latinos, por favor, que se encuentren batallando solos. ¿Okay? Sí. Ay, no, eso, verdad, es una excelente acción, sobre todo gente que está en el hospital solo. Que no, Sí, 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 hay sí. mucha gente que está en el hospital solo, muere solo y es muy triste la gente que no tiene familia. Así que si tú conoces algún compañero de trabajo, etcétera, que esté malito o que necesite algún apoyo, por favor, contáctanos, contacta a Lee. Así que este live se queda grabado, dale like y comparte, porque entre más compartamos, más esta información llega y tenemos que hacer una red de apoyo aquí en Kansas City. Claro. Gracias, Lili. Muchas gracias Infinitas a ti. gracias por haber estado conmigo y la voy a hacer comprometerse para otro live en algún momento para hablar precisamente del duelo de la pérdida. Ese sería también un tema interesante. Es otro proceso, es De otro pérdida tipo de ser querido, ¿te de un refieres? ser querido. Ser querido, ¿ok? Y para que nos puedas acompañar y hablemos de ese tema, porque también es uno de los temas que duelen mucho, pero que se Son viven callados. innecesarios. Nadie quiere hablar de la muerte y es Exactamente, lo único seguro que tenemos. exactamente. Es de las cosas que se vive callados y es lo peor que uno puede hacer. Así que Claro tenemos que que hablar de ese tema, que necesitamos ayuda cuando estamos viviendo un duelo de la pérdida de un ser querido. Gracias, Lili. Buenas noches. gracias Gracias, a mis ustedes. angelicales. Yo soy Claudia Velasco de Conecta con tu Luz Angelical. Nos vemos el siguiente lunes. Bye, bye. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.